Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ver hoy un vídeo sobre la Ley 5/1983, que se llama la Ley del Consell, la Ley del Gobierno Valenciano, ya que en los últimos exámenes de oposición están incrementando el número de preguntas que salen de esta ley. Entonces voy a hacer un vídeo en el formato de siempre, el formato 10 preguntas tipo test de exámenes que han salido en el año 2023, hace muy poco, para que practiquéis y aprendamos las leyes con ellos y con este formato que yo creo que es el mejor para prepararse ante un examen que es el que vais a tener que aprobar, ¿vale? Pues vamos allá. La primera pregunta dice, según la ley 5/1983 de 30 de diciembre del Consell, se comunicarán al Corts las ausencias temporales del presidente de la Generalitat superiores a, y ahí nos da cuatro posibilidades, A, B, C y D. La idea que nos dice esta ley es que si el presidente de la Generalitat se tiene que ausentar de forma temporal, tendrá que comunicárselo al Corts, a las Cortes Valencianas. Y evidentemente eh, esa ausencia tiene que ser superior a una cantidad de días para que se lo tenga que comunicar. Si fuera por debajo, no estaría obligado el presidente de la Generalitat a comunicar absolutamente nada. Entonces juegan con las cantidades. Apartado A dice 2 meses para ausencias temporales superiores a 2 meses. Es falso, ¿vale? La ley no nos dice que son 2 meses. Apartado B, que es el verdadero, que está en el artículo 15, que os invito a que lo leáis, artículo 15 de esta ley del Consell, en su apartado primero nos dice que se comunicarán al Corts aquellas ausencias temporales del presidente de la Generalitat que sean superiores a un mes. Y el apartado C y el apartado D pues son falsos. En uno nos pone 6 meses y en el otro un año, ¿vale? Entonces, acordaros, existe la obligación por parte del presidente de la Generalitat de comunicar al Corts aquellas ausencias temporales suyas que sean superiores a un mes, ¿vale? Segunda pregunta. Según la Ley 583 del Consell, en materia de política general de la Generalitat, corresponde al Consell la competencia de, y aquí entramos con estos artículos que les encanta preguntar, que son artículos de competencias, de funciones, son listados extensos, complicados de estudiar, pero bueno, habrá que hacer un esfuerzo y sobre todo estar pendiente porque cada día preguntan más esta ley y cada día preguntan más estas funciones y estas competencias de distintos organismos. Entonces dice, en materia de política general de la Generalitat corresponde al Consell la competencia de, apartado A, resolver los conflictos de atribuciones entre las distintas consellerías, ¿vale? Esto es falso. Apartado B dice crear, modificar y suprimir las consellerías y las secretarías autonómicas, falso también. Apartado C, nombrar y separar a los vicepresidentes y consellers, falso también. Y el apartado D, que es la verdadera, porque no nos queda otra, dice la planificación y desarrollo de la política valenciana. Esto lo tenéis, ¿vale? En esta ley, en la 583 del Gobierno Valenciano, donde nos dice que en materia de política general de la Generalitat es el Consell el que tiene la competencia para planificar y desarrollar esa política
Valenciano. ¿Vale? Siguiente pregunta, la 3 dice, conforme a lo que dispone la ley del Consell, el presidente de la Generalitat cesa por la causa siguiente. Hay varias causas de cese del presidente de la Generalitat, hay que sabérselas. Aquí dice apartado A por incompatibilidad declarada por les Corts y no subsanada en el plazo de 15 días. Falso. Apartado B dice por incompatibilidad declarada por les Corts y no subsanada en el plazo de 10 días. ¿Vale? Verdadero. Ahora fijaros que ahí ya juegan con los plazos. En uno nos ponen 10 días, que es el que marca la ley, y en el otro, para equivocaros, ya os ponen 15 días para crear duda o confusión. Acordaros, ¿vale? El presidente de la Generalitat cesa por incompatibilidad declarada por les Corts si el presidente no la soluciona, no subsana esa incompatibilidad en el plazo de 10 días, por ejemplo. Por supuesto que si la subsana, si la soluciona el presidente, pues continuará y el Consell no lo cesará. ¿Vale? Apartado C dice, en los casos de denegación de una moción de censura, no tiene ningún sentido. Si deniega la moción de censura, el presidente continúa. Y apartado D, en los casos de aprobación de una cuestión de confianza, también es falsa, igual que la C, porque si aprueban una cuestión de confianza, pues el presidente continúa. ¿Vale? Entonces, miraros las causas de cese del presidente de la Generalitat. Siguiente pregunta. Dice, de acuerdo con la ley del Consell, en los supuestos de incapacidad y fallecimiento del presidente de la Generalitat, asumirán sus funciones en cuanto más alto representante de la Comunidad Valenciana y ordinario del Estado. Esto es fundamental. Apartado A, que es el verdadero, el presidente del Corts. El presidente del Corts asumirá las funciones del presidente de la Generalitat en caso de incapacidad o en caso de que fallezca, en cuanto más alto representante de la Comunidad Valenciana y representante del Estado español en la Comunidad Valenciana. Apartado B dice, el conseller con menos antigüedad en el cargo, falso. Apartado C, ante la ausencia de vicepresidentes, los consellers, según su antigüedad, ininterrumpida en el cargo, falso también. Y apartado D, los vicepresidentes según su orden. ¿Vale? Falso. Acordaros, el presidente del Corts es el que asume las funciones del presidente de la Generalitat en caso de que éste desgraciadamente falleciera o en caso de que se declare su incapacidad. ¿Vale? Siguiente pregunta. Dice, según la ley del Consell, los servicios periféricos de las consellerías, los servicios periféricos de las consellerías serán la expresión organizativa, apartado A, del reparto de funciones de la Generalitat. Falso. Apartado B, del sistema de delegación de competencias. Falso también. Apartado C, del principio de jerarquía. Falso. Y el apartado D, que es el verdadero, nos dice que esos servicios periféricos de las consellerías, servicios periféricos de la periferia, será que, pues la expresión organizativa del principio de desconcentración, cuidado con la palabra, desconcentración, que ha de regir en la actividad de la administración de la Generalitat. ¿Vale? Esta es la verdadera. Servicios periféricos, acordaros, principio de desconcentración. Siguiente pregunta. Dice, según la ley del Consell, son órganos superiores del departamento, ¿vale?
Acordaros que en esta ley del Consell os van a explicar tres niveles: órganos superiores, nivel directivo, ¿vale? Y nivel administrativo. Repito, órganos superiores, nivel directivo y nivel administrativo. Y hay que saber qué personas están dentro de cada uno de esos niveles. Y aquí nos preguntan por el nivel, por el primer nivel, que son los órganos superiores. Entonces, apartado A nos dice los secretarios autonómicos y los subsecretarios. Falso. No forman parte de los órganos superiores. Los secretarios autonómicos no y los subsecretarios tampoco. Apartado B, los secretarios autonómicos y los directores generales. Falso. Apartado C, el conseller y los secretarios autonómicos. Verdadero. ¿Vale? Conseller y secretarios autonómicos sí que forman parte de los órganos superiores. Y el apartado D de esta pregunta, que sería falso, el conseller y los subsecretarios, ¿vale? Sería también una respuesta falsa. Siguiente pregunta. Dice, de acuerdo con la ley del Consell, los consellers cesan en sus funciones, ¿vale? Apartado A, por separación de su cargo decidida libremente por el Consell. Falso. ¿Eh? Apartado B, dice, por cese del presidente de la Generalitat, debiendo cesar en sus funciones inmediatamente. ¿Vale? Esta es falsa por la parte final de la frase, es decir, que los consellers sí que pueden ser cesados por el presidente de la Generalitat, porque es una de sus funciones, pero no van a cesar en sus funciones de forma inmediata, como ahora luego veremos. Apartado C dice, por dimisión aceptada por el Consejo. Falso. Y la D, que es la verdadera, dice, por cese del presidente de la Generalitat, si bien continuarán en sus funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo. ¿Vale? Sería la verdadera. Siguiente pregunta. Dice, de acuerdo con la ley 583 de 30 de diciembre del Consejo, las delegaciones realizadas por órganos del nivel administrativo requerirán, ¿vale? Esta la han preguntado y es una cuestión complicadísima donde la gente suele fallar mucho. Nos están diciendo que uno de los niveles que antes os he comentado, ¿vale? Está órgano superior, nivel directivo y nivel administrativo. Pues el más bajo, desde un punto de vista de organigrama, el nivel administrativo, ¿vale? Las delegaciones que realicen esos órganos de nivel administrativo requieren autorización. ¿De quién? Pues requieren autorización previa del conseller, acordaros. Entonces, nos ponen aquí en el tipo test en el examen, os pusieron autorización previa del subsecretario, falso, autorización previa del secretario autonómico, falso, autorización previa del director general, falso. ¿Vale? Es decir, que hace falta la autorización previa del conseller en aquellas delegaciones realizadas por los órganos del nivel administrativo. ¿Vale? Y la última pregunta de esta ley dice, de conformidad con la ley 5/1983 de 30 de diciembre del Consejo, el nivel directivo de la organización de las consellerías está integrado por, y aquí tenemos el otro nivel que también sale mucho en los exámenes, apartado A, el conseller y los secretarios autonómicos. Falso, ¿vale? Falso, falso. Porque, acordaros, el conseller y los secretarios autonómicos, que habíamos dicho en una pregunta hace 2 minutos,
que el conseller y los secretarios autonómicos son órganos superiores de la consellería, son órganos superiores del departamento. ¿Vale? Entonces aquí nos está diciendo que el nivel directivo está formado por el conseller y los secretarios autonómicos. Falso. Apartado B. Ese nivel directivo de las consellerías está integrado por los subsecretarios, los directores generales y demás altos cargos que ostentan el rango de director general. Y esta es la verdadera. Y os tenéis que saber que el nivel directivo está formado por los subsecretarios, directores generales y demás altos cargos que ostentan el rango de director general. Apartado C dice el presidente, los vicepresidentes y consellers, falso. Y apartado D dice el conseller, los secretarios autonómicos y los subsecretarios, ¿vale? Falso también. Bueno, pues con esto acabo el vídeo. Como siempre, pues pediros ayuda para el mantenimiento del canal. Lo podéis hacer a través de YouTube simplemente haciendo clic en un super gracias o bien pues apuntándoos como miembros VIP del canal para pagar una cuota mensual de 3,99 € y, por supuesto, recibir a cambio un montón de ventajas como pueden ser esquemas, como pueden ser línea directa conmigo por WhatsApp y telefónicamente para cualquier consulta, modificaciones de las leyes, dudas sobre el temario y además recibir de forma mensual pues casi 9, 10 exámenes tipo test actualizados y comentados por mí para que podáis preparar de forma maravillosa y espectacular vuestras oposiciones. Bueno, simplemente agradeceros una vez más vuestra atención, esperar que poco a poco vayáis mejorando la preparación de vuestra oposición y daros como siempre muchísimo ánimo y muchísima fuerza. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Cuidaros.